El Barón Rojo, leyenda de los cielos. En la historia de la aviación militar, un nombre destaca entre todos. Un nombre que hacía temblar a los pilotos aliados y que se convirtió en leyenda incluso antes de su muerte. Manfred von Richthofen. ¿Cómo un joven aristócrata alemán se convirtió en el piloto de combate más letal y temido de la Primera Guerra Mundial? ¿Y por qué, a más de un siglo de su muerte, su figura sigue fascinándonos? Manfred von Richthofen nació en 1892 en una familia aristocrática prusiana. Lo que pocos saben es que antes de convertirse en el terror de los cielos, Richthofen era un ávido cazador que a los 11 años ya había abatido su primer ciervo. Esta experiencia de caza marcaría para siempre su estilo de combate aéreo. Como cadete militar, Richthofen destacaba por su disciplina férrea, pero no por habilidades extraordinarias. Nada hacía presagiar que este joven oficial de caballería se convertiría en el piloto más mortífero de la guerra. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Richthofen ni siquiera sabía pilotar. De hecho, su primera solicitud para transferirse al cuerpo aéreo fue rechazada. La frustración de servir en una guerra de trincheras donde la caballería tradicional se había vuelto obsoleta llevó a Richthofen a insistir en su transferencia a la aviación. En 1915, comenzó como observador en un avión de reconocimiento. Su tarea era tomar fotografías y lanzar bombas manualmente sobre las posiciones enemigas. Durante una de estas misiones, Richthofen avistó al legendario piloto francés Roland Garros. Ese breve encuentro encendió su ambición, no quería ser un simple observador, quería ser quien controlara el destino de los combates aéreos. Tras apenas 6 semanas de entrenamiento, consiguió sus alas de piloto. Pero el verdadero giro en su carrera llegó cuando conoció a Oswald Boelke, el primer gran estratega del combate aéreo. Boelke vio algo especial en el joven Richthofen y lo seleccionó personalmente para su escuadrón de élite, el Jasta-II. Lo que Boelke detectó no era habilidad innata, sino una mente fría y analítica, capaz de convertir la guerra aérea en una ciencia letal. El 17 de septiembre de 1916, Richthofen logró su primera victoria confirmada. A diferencia de otros pilotos que celebraban efusivamente, él simplemente aterrizó y mandó fabricar una pequeña copa de plata con la fecha grabada. Por cada avión derribado, Richthofen ordenaba una copa de plata idéntica. Cuando llegó a la victoria número 60, debió detener esta práctica debido a la escasez de plata en Alemania por la guerra. En enero de 1917, tras su 16ª victoria, tomó la decisión que lo convertiría en leyenda, pintó su avión completamente de rojo. Lo que parecía un acto de vanidad o temeridad era en realidad una estrategia psicológica. Sus enemigos lo verían venir y el miedo haría el resto. Sus propios compañeros podrían identificarlo fácilmente en la confusión del combate. Pronto, fue nombrado comandante del Jasta-11, donde implementó tácticas revolucionarias. Su escuadrón, con aviones de colores brillantes, se ganó el apodo de El Circo Volador. Richthofen no era un piloto acrobático como muchos de sus contemporáneos. Su enfoque era metódico, casi científico. A diferencia de otros pilotos que se lanzaban a maniobras espectaculares, el varón estudiaba el comportamiento de sus presas. Atacaba siempre desde arriba, con el sol a su espalda, y disparaba a corta distancia para no desperdiciar munición. Para abril de 1918, había alcanzado 80 victorias confirmadas. Ningún otro piloto de la Primera Guerra Mundial se acercaría a este récord. A pesar de su éxito, los últimos diarios de Richthofen revelan que el peso de la fama y la responsabilidad lo agobiaban. Sufría de dolores de cabeza constantes debido a una herida anterior en la cabeza. Había comenzado a presentir su final. El triplano Fokker Doctora se convirtió en su arma definitiva. Aunque no era el avión más rápido, su maniobrabilidad permitía al varón ejecutar sus tácticas letales a la perfección. El 21 de abril de 1918, Richthofen perseguía a un novato piloto canadiense sobre el Valle del Somme, adentrándose profundamente en territorio enemigo. A pesar de su propia regla de nunca comprometerse demasiado en una persecución, ese día el varón rompió su propio código. ¿Por qué? Algunos historiadores sugieren que la herida en su cabeza afectaba ya su juicio. Mientras perseguía al avión canadiense, fue atacado por el capitán Rob Brown. Simultáneamente, desde tierra, soldados australianos disparaban con ametralladoras. Hasta hoy, existe debate sobre quién disparó la bala fatal que impactó el pecho del varón. Análisis forenses modernos sugieren que el disparo vino desde tierra, no desde el avión de Brown.
Aún herido de muerte, Richthofen logró aterrizar su avión sin estrellarse. Su último acto fue un testimonio de su extraordinaria habilidad como piloto. Los aliados enterraron al Barón Rojo con honores militares completos. 6 pilotos enemigos actuaron como portadores del féretro, un tributo sin precedentes al respeto que generaba incluso entre sus adversarios. Con solo 25 años de edad y menos de 2 años como piloto de combate, Manfred von Richthofen transformó para siempre la guerra aérea. Sus tácticas siguen estudiándose en academias militares. Su nombre ha inspirado desde marcas comerciales hasta canciones de rock. Su avión rojo sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles de la aviación militar. El Barón Rojo encarnó los ideales caballerescos de una era que desaparecía, mientras dominaba una tecnología que definía el futuro de la guerra. En un conflicto conocido por su brutalidad y deshumanización, Richthofen mantuvo un código de honor que lo elevó de simple piloto a leyenda inmortal. La próxima vez que mires al cielo, recuerda que hace más de 100 años, esos mismos cielos fueron el escenario donde un joven aristócrata alemán escribió su nombre en la historia con trazos de color rojo brillante.